Bueno, yo quería saber, ya que estábamos hablando del Ramayana, ¿quién era Valmiki? Valmiki es un historiador de la India del siglo V antes de Cristo. Generalmente nunca nadie comenta nada de la vida de él, porque no saben en profundidad su historia. Resulta que yo encontré en las enseñanzas del maestro Ramakrishna, que enseñó en la India hacia los años 45, 50. Él no escribió ninguna obra, pero sus discípulos recogieron su enseñanza en una obra en 3 tomos, que se llama El Evangelio de Sri Ramakrishna, publicado por los discípulos en Argentina, de un ashram. Han publicado en español esa obra. Así que Ramakrishna nos enseña que Valmiki era un asaltante de caminos en primera instancia y que conoció al gran maestro Narada Muni, que se dice que era el maestro espiritual que llegó de los mundos celestiales para enseñar aquí a los reyes de esa época y a los sabios a practicar la espiritualidad. Y entonces Valmiki lo escuchó y se quedó alucinado y dijo que él quería ser como él. Se acercó al maestro y le dijo: instrúyame, maestro, yo quiero ser como usted. ¿Qué tengo que hacer? Entonces le dio como una prueba que fuera a practicar repitiendo el nombre de Rama, 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 Rama como un mantra. Bien. Entonces él se fue a su casa y empezó a la tarea. Pero como era un hombre ordinario que tenía su mente atribulada con cosas materiales, no se podía concentrar para poder repetir Rama, 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 Rama. Bien. Entonces fue a buscarlo otra vez al maestro y le dijo que no podía, que él una vez que se ponía a repasar ese nombre, la mente le traía otros pensamientos y no se concentraba. Entonces le dijo él: ahora ve y di Mara, 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 Mara. Y entonces así fue él y practicó eso, y después se hizo un sabio que se sabía de memoria el Ramayana y lo contaba. Entonces él escribió el Ramayana, la historia del rey Rama. ¿Ah? Esa es la historia de Valmiki. Generalmente el Ramayana, aquí en España sobre todo, no se le da mucha importancia, se considera pues de que es un poema de la historia de Rama, pero es un libro histórico donde se encuentran muchos datos importantísimos. Y por ejemplo, la sabia rusa Elena Petrovna Blavatsky sostenía que los Vedas tienen unas claves para interpretarlos, simbólicas, que todo libro sagrado es simbólico y tiene unas claves para su interpretación. Entonces los Vedas, que son los libros muy antiguos, después del Popol Vuh, resulta de que se pueden interpretar con 7 claves si las tienes. Bien, así que en ese libro pues se cuenta la historia del rey Rama, que es interesantísima. Comienza diciendo que el rey Rama era hijo de un rey llamado Dasarata, que era el rey de la dinastía lunar, de la dinastía solar de la India. Y que en primera instancia no podía tener hijos. Y entonces pidió a los sabios a ver qué se podía hacer para él, que su mujer pudiera concebir. Ya era un hombre viejo. Entonces hicieron un sacrificio, el Asmaveda, parece que se llama así, el sacrificio de un caballo. Y entonces del fuego del sacrificio, se cuenta ahí en el Ramayana, surgió un hombre
con los cabellos rojos, con la piel roja y los ojos verdes que salían llamas de sus ojos. Y salió del fuego y fue a preconizar el nacimiento de Rama y sus 4 hermanos, que son el linaje solar de la India. Ahí viene que eso coincide con Preamérica, porque resulta que en los Andes el linaje de los hermanos Ayar del Perú también son 4 hermanos que representan las castas de la India. Y las esposas, que son el linaje lunar, que representan las formas de profesar esas profesiones. Por ejemplo, el rey Ayar Manco Tupa quiere decir jefe, rey o casta antigua de los adoradores de la luz del sol. Ayar Chaquitopa quiere decir rey o casta antigua de los constructores o arquitectos de la luz del sol. Luego viene Ayar Aucatupa, que quiere decir rey o casta antigua de los guerreros de la luz del sol. Y el último, Ayar Wushu Topa, que es rey o casta antigua de los agricultores de la luz del sol. Las esposas pues tienen diversos nombres y representan las profesiones y la dinastía lunar, que eran las que formaban las mujeres. Resulta que son 4 hermanos, igual que Rama, el rey Rama, sus hermanos Laxmana, Satruña y Bharata. Y son las encarnaciones de los 4 avataras, que son Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha y Pradyumna. Pradyumna y Aniruddha son las divinidades, las expansiones de la divinidad de la belleza y del amor. Bien, sucede eso. El Caturvyuja se llama cuando se encarnan esos 4 personajes que son expansiones del Vishnu. Pero antes del linaje de los Apu Capac incas están la dinastía Pan, que son el linaje más antiguo de la casta solar, de la dinastía solar, estos Pan. Bien, son blancos, bien. Así que el Ramayana, que estábamos hablando de eso, es la historia del rey Rama, que es muy interesante porque ahí pues tiene el rey Dasarata esos 4 hijos. Y cuando él ya está mayor, él tiene 2 esposas, Kausalya y Kaikeyi, que es la más joven, que es la madre de Bharata, el último hijo, el menor. Entonces llega un tiempo que él, el rey Dasarata, va a nombrar, ya dejar su corona a su primogénito, que es Rama, y que todo el mundo lo quiere, que lo admiran y todos están contentos con Rama. Y entonces anuncia que va a hacer una ceremonia para entregar la corona a Rama. Pero ¿qué pasa? A espaldas de él está una funcionaria de la corte de Kaikeyi, de su segunda esposa, que es una mujer perversa, y le inculca a Kaikeyi que reclame la corona para su hijo menor, porque en un tiempo ella había aportado una ayuda al rey Dasarata en una guerra y él le había ofrecido que algún tiempo, cuando ella deseara algo, se lo pidiera, que él se lo concedería. Entonces, en ese tiempo la gente tenía palabra y la cumplía. Entonces le dice esta mala funcionaria de la corte, le inculca a Kaikeyi que reclame la corona para su hijo, que impida que nombren a Rama, el rey ya de la dinastía solar, pues, ¿no? Y del reino de Ayodhya, que era la ciudad del sol, de la India. Así que cuando regresa el rey
por la noche de resolver ya sus asuntos de la corte y todo eso, se encuentra con la sorpresa de que Kaikkeji le entra también la ambición para que nombre a su hijo Bharata. Y le recuerda la promesa que le había dado en ese tiempo pasado y le dice: ahora solo te pido que le des la corona a tu hijo Bharata. Y el rey se arrodilla y le pide: ¿cómo? Si ya está preparado todo para hacer la entrega de la corona a Rama al día siguiente. Todo el pueblo ya estaba adornada la ciudad para hacer la ceremonia de coronación. Dice: no, tú has prometido y tienes que cumplir. Y entonces él, como la amaba y tenía palabra, entonces le dice que va a hacerlo, pero llorando y tirado por los suelos, desmayado de pena. Al día siguiente lo llaman a Rama y le dicen que ya no va a ser rey. Y ella, para conseguir que él no vaya a tomar represalias y le quite la corona al otro hijo, pensando que iba a hacer eso, dice: hay que exiliarlo a Rama por 14 años a un bosque tenebroso que se llamaba Dandaka. Y así empieza la historia del Ramayana, que entonces él, pues, Rama, cuando se entera al día siguiente que ya no va a ser nombrado rey y que ha sido exiliado a ese bosque, él pues ya acepta lo que le ha dicho el padre y lo va a cumplir. Él tiene que abandonar sus ropas y todo reales y marcharse vestido con ropas de corteza al bosque. Y no puede volver hasta después de 14 años. Así que el hermano que le sigue, que se llama Lakshmana, que era un gran guerrero, le dice que él lo va a acompañar. Y la esposa de él, que se llama Sita, también dice que ella quiere ir con él. Pero él no permite eso y no quiere permitir porque les explica lo difícil que es vivir en un bosque, en una selva, porque tienen que abandonar sus ropas reales, su vida, su costumbre palaciega, de que tenían todo, no les faltaba nada, vivían en la abundancia, en la opulencia, y allí tenían que vestir vestidos de cortezas de árboles, andar descalzos, acostarse en el suelo, y tenían el peligro de que les atacaran animales salvajes, insectos, no conocían las frutas, las plantas, de qué alimentarse y todo eso. Y tenía, pues, cómo iba a ir su esposa a echarse en el suelo. Él le dijo: no, no permitiré eso, tú te quedas en el palacio. Pero ella no quiso aceptar, le dijo que una mujer tiene que ir donde está su esposo, sea donde sea. Y nada, insistió, y ella decía que no, que ella lo acompañaba hasta la muerte, si no se suicidaba. Así que pues él tuvo que aceptar y se fue con ellos al bosque. Y es muy interesante la historia del Ramayana, porque allí pues suceden muchas cosas. Después, cuando su hermano Bharata, el menor, se entera, porque lo mandan a llamar para que tome la corona ya, se encuentra que el rey está llorando y lo que ha pasado, y va y la recrimina a su madre y le dice que él no acepta eso, que es una injusticia que le han hecho a Rama, y lo va a buscar a Rama. Y son episodios bellísimos. Entonces él va y le dice que no, que él no acepta ir en el bosque ya, le dice no acepta ir a gobernar, que el trono es para él. Entonces Rama le dice que no, que vaya, que tiene que cumplir lo que le ha dicho el padre, y entonces ahí él se humilla ante Rama, se agacha, se postra ante él y le pide sus sandalias, y le dice que él va a poner en el trono las sandalias de Rama, porque espiritualmente él va a ser el que va a gobernar. Y así pues ya se regresa, y así viene la historia allí, cuando cuenta también Valmiki cómo fue que conoció él a su esposa Sita, la esposa de Rama, que esa también es una historia muy bonita, y ahí se demuestra que muchas culturas, por ejemplo los hebreos, han robado también muchas historias del Ramayana, de los Vedas, de culturas antiguas, y los griegos. Por ejemplo, hay una historia
en que se confirma de que los griegos han tomado la historia de lo de tensar el arco, que copia Homero para la Odisea, cuando Penélope espera a Ulises que no llega y los pretendientes que la rodean le exigen que les dé su mano, les conceda su mano. Y ella dice que el que tense el arco es el que se llevará su mano, pero mientras tanto ella iba tejiendo una cosa para dar tiempo y que cuando ella terminara el tejido ya se haría esa competición y por la noche destejía lo que había tejido para dar tiempo que llegara Ulises. Esa es la historia de los griegos que han incluido ahí en la Odisea. Pero en el Ramayana se explica que cuando estaba joven, Rama, su maestro Vishvamitra, va al reino de Dasarata y le pide llevarlo al joven Rama para instruirlo. Entonces él no quiere que se lleve a su hijo para recorrer por ahí la tierra. Entonces él lo lleva, pues Vishvamitra lo lleva, acepta después al final Dasarata y se lo lleva. Tenía 15 años Rama. Y lo lleva a muchos ashram donde le entrega conocimientos y todo, después le entrega las armas, que son mantras mágicos, armas para poder combatir el mal en este mundo y seres maléficos. Todo eso son mantras mágicos, no eran armas de hierro como ahora, ni bombas, sino que eran mantras mágicos. Bien. Entonces allí dice que lo lleva a un reino, el reino del rey Janaka, a conocer al rey, porque ya estaba previsto que ahí la hija del rey, que se llamaba Sita, va a ser la esposa de Rama. El rey Janaka impone